Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera unidad de este curso especializado de atención, de detección y actuación de casos de maltrato infantil en el ámbito escolar. El tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver directamente con lo que es la violencia como copartícipe de la educación. Es decir, cuando hablamos de educación, tenemos que tener en cuenta el concepto de la misma palabra. Y muchas personas, en muchos de nuestros círculos culturales, sociales, socioeconómicos, creemos que parte de la educación es el tener mano dura con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Para poder un poquito desvirtuar este sentido del uso de la corrección o el castigo como parte de la educación, tenemos que conocer a lo que se le llama educación. En esta oportunidad he elegido 3 conceptos básicos y 3 concepciones que deberían o tendrían que ser diferentes, sin embargo tienen muchos puntos comunes. Por ejemplo, educación dentro del concepto general dice que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo a la cultura y a las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Porque cada una de las sociedades, cada una de las comunidades tienen sus creencias, tienen sus ritos, tienen sus particularidades que las hacen ser la comunidad que son propias. Además de la transmisión de conocimientos a una persona, para que esta persona adquiera una determinada formación. Pero si pensamos en formación como solamente el área académica o el área intelectual, estaríamos quitándole a la educación el rol de generar una estructura tanto moral como afectiva y comportamental. Entonces, la educación no solo debe ocuparse de lo que es el desarrollo intelectual, sino el desarrollo integral del ser humano. Otro concepto que se toma en cuenta es el concepto según María Montessori, que ha sido una educadora reconocida dentro del ámbito académico, dentro de la educación inicial hasta la educación secundaria. Según María Montessori, la educación no es algo que el maestro hace por el alumno, sino que es un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en los seres humanos. No se adquiere por el aprendizaje de palabras ni de letras, no es lineal, no es que el profesor es el que sabe absolutamente todo y no puede cometer ninguna equivocación y el alumno es el receptor. Para María Montessori, el niño es el generador de conocimientos a través de la experiencia y de su accionar en su entorno. Entonces, la visión de María Montessori rompe con la idea lineal de la educación, donde el docente es el que tiene el saber y el estudiante es una vasija vacía que hay que llenar de conocimientos. Ahora, dentro de nuestro sistema educativo nos rige la Ley 070, que es la Ley Avelino Cignani. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué concepción tiene esta ley en relación a lo que es la educación? Esta ley nos dice y establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural y lo más importante, sin discriminación. Es decir, que absolutamente todos los niños, niñas y adolescentes deben tener y tienen el derecho de recibir una educación, ya sea académica, sea dentro del núcleo familiar o sea de acuerdo a la posibilidad de la persona y del sistema educativo del país y de la comunidad, del lugar a donde pertenece. También dice que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado y garantiza la participación social y comunitaria de madres y padres de familia en el sistema educativo.
Qué interesante esto, porque son pocos los colegios que tienen una idea de educación que incluya la participación de los padres más allá de reuniones de información, más allá de reuniones para dar un reporte sobre el comportamiento de los hijos, más allá de las escuelas convencionales, sobre todo en el ámbito urbano, se remiten a citar a los padres de familia solo para cosas muy específicas y no demandan la participación de la familia y de la comunidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen excepciones, como por ejemplo el colegio Curmihuasi, que está en la población de Achocalla, que hace una educación totalmente comunitaria, que genera sus propios recursos y que tiene una educación completamente horizontal con el alumno, donde el profesor se constituye como un guía y un acompañante, y no así como ese ente de saber y de poder que rige la educación convencional. Para continuar con el objetivo de este curso, también tenemos que conocer cuál es la diferencia entre maltrato y violencia, ¿no? Ya sabemos lo que es educación. La educación se ocupa ¿de qué? De la formación del individuo de manera integral. Nos manda a respetar los estadios de aprendizaje y además, para tener una educación positiva, nos manda a invitar y a hacer parte a la familia y a la comunidad de este proceso de aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando no sucede todo eso? ¿Qué pasa cuando tenemos una educación lineal y una educación netamente basada en el saber y poder y en la vasija vacía? ¿Qué pasa cuando los alumnos llegan de casa con un concepto básico de lo que es el interactuar con los otros? Y este concepto no tiene bases positivas, sino negativas, es decir, el tratar mal al compañero, el ejercer poder, el ser el líder siempre frente a todo, y se confunde el liderazgo con la apropiación del poder de un grupo, ¿no? Entonces, para poder determinar estas diferencias, tenemos que saber también el concepto de maltrato y violencia. ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? El maltrato como sí constituye todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona. Es decir, que dañe a la otra persona, que vaya en contra de la voluntad de la otra persona. Así como toda amenaza de cometer tales actos, es decir, que la intimidación, utilizar la intimidación como parte de la estructura social del individuo, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, que esto también es muy importante recalcar. La manipulación no siempre viene con agresión, también puede venir con un comportamiento de victimización, que dañe, humille, culpe, lesione o hiera a alguien. Este es el maltrato, es decir, cualquier acto que genere daño en una persona. Ahora, el maltrato puede venir de adultos, puede venir de pares, es decir, de niños de la misma edad, puede venir de niños más grandes hacia más pequeños, de adolescentes a más pequeños. O sea, no hay distinción de edades ni de estratos socioeconómicos. ¿Qué es la violencia? Veamos si es lo mismo. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, es decir, uno puede ser violento con uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad del daño psicológico, lesiones, privación o mal desarrollo e incluso la muerte, ¿no? Entonces, ¿habrá mucha diferencia? Pues no. El maltrato y la violencia vienen a ser lo mismo. Es el daño directo, intencional, con un objetivo propio, el objetivo de sosegar el criterio de la otra persona, de acallar el pensamiento de la otra persona y de buscar que la otra persona siga
las órdenes de quien ejerce este poder. En Bolivia hemos tenido un aumento, un incremento, una crecida bastante grande en estos 2 últimos años, que obviamente están determinados por la pandemia del COVID-19. El año 2018, al cerrar la gestión, se reportaron 850 casos de violencia. No se especifica de qué tipo de violencia, porque acá les vamos a hablar de absolutamente todas. O sea, las estadísticas van a encerrar absolutamente todas. El 2019 hubo 923 casos. Y el 2020, 1.308 casos. Es un incremento de casi 400 casos. Es terrible. Los niños y niñas, tanto en la cuarentena rígida como en las medidas que se han ido tomando frente a la pandemia, si bien han quedado dentro del hogar, ha habido muchos niños, niñas y adolescentes que han sufrido el estar en el hogar, porque la casa se convirtió en el lugar de educación y no hubo una institución de contención ante este cambio, ¿no? Y hasta que todo se regularice para volver a tener contacto, hubo demasiadas demandas, como las demandas económicas, del tener tecnología en casa, del tener dinero para comprar datos y que los chicos puedan pasar clases. El hecho de que los padres tenían que salir a buscar el pan de cada día obligaba a que los niños vayan con ellos, ¿no? Entonces, ha habido mucho incremento de las situaciones desfavorables para ellos. Me gustaría poder decir que este año, que el año 2021, ha habido un cambio, porque ya hay políticas y normativas que están rigiendo el cuidado de los chicos dentro de lo que es la educación a distancia. Sin embargo, para el mes de septiembre que se hace el cómputo, o se trata de hacer un cómputo de los casos de violencia en la población niño, niña, adolescente, nos encontramos con 1.119 casos. Faltando 4 meses, contando desde septiembre a diciembre, para que termine esta gestión, estamos con 1.119 casos. El incremento es exorbitante. Entonces hay que esperar a ver con qué cifra vamos a terminar este año. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estos niños están sufriendo? ¿Por qué la población infanto-juvenil sufre tanta violencia, tanto maltrato? Al día, una niña y un niño, es importante, no es niña o un niño, es una niña y un niño menor de 10 años requiere atención en salud por violencia física y sexual, ¿no? Entonces, creo que debemos revisar muchísimo cuál es el origen de esta violencia. Al día se reportan 110 casos de violencia hacia niñas en Bolivia. Basados en estos conceptos y datos vistos, hasta este punto debemos cuestionarnos, ¿educar es igual que castigar? ¿Será que el castigo con el cual tratamos de corregir la conducta de un niño es aquello que nos va a llevar a que el niño tenga disciplina? ¿Será castigo igual que disciplina? ¿Será disciplina igual que obediencia? Y al final, ¿educación será igual que obediencia? ¿Realmente queremos niños que solo obedezcan? ¿O queremos niños con criterio para que cuando sean adultos puedan decidir, este es el camino correcto y este es el camino no correcto? Y si voy a seguir cualquiera de estos dos caminos, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Porque cuando uno forja y forma el carácter obediente de un niño, lo único que se logra es que tengamos un adulto que no tenga el poder de decir no.
de ejercer su derecho a decir no. No voy a seguir ese camino. Aunque tu amigo te enojes, aunque tu mamá te enojes, aunque tu papá te enojes, aunque usted, profesor, no esté de acuerdo con mi pensamiento, yo tengo derecho a ejercer y exponer mi criterio. La obediencia no es educación. Tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro actuar, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra posición. Si nosotros estamos caminando por la calle y vemos que un niño está sufriendo jaloneos y tironeos, podríamos preguntar y ofrecer ayuda a la mamá, al papá que está haciendo esto y decirle, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo apoyar en algo? Porque estoy segura que ningún padre, ninguna madre tiene el real deseo de maltratar o de ejercer violencia sobre un niño. Estoy segura que es un resultado del estrés tan grande que uno pasa al ser padre, pero jamás esto va a ser una justificación. Debemos encontrar las estrategias como adultos para poder contener las conductas que son parte del desarrollo y crecimiento de la población niño, niña, adolescente. Con esto, los dejo con estos cuestionantes, y con esto llego al final de este primer video. Muy agradecida por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Un gusto.